Dios, amados hermanos. Damos gloria a Dios porque una vez más podemos reunirnos un domingo a través de estos medios. Saludamos a nuestro pastor general de nuestra amada iglesia ICIAR, nuestro hermano Aarón Cortés. También a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su esposa. Y a cada uno de ustedes, hermanos, a cada ministro, a cada ministra, a cada hermano de la iglesia de Dios, con este texto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Reciban un fuerte abrazo, amados hermanos. Vamos a orar y vamos a rogarle a nuestro Dios que sea Él el que nos dirija en estos momentos y también que sea Él el que se mueva en nuestros corazones, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, amados hermanos. Algunas iglesias el día de hoy ya están abriendo y damos gloria a Dios por eso. También vamos a agradecer a nuestro Dios por esta parte. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, nuestro corazón se goza porque tú, oh Dios, has sido fiel, eres maravilloso con nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, oh Dios, porque, Señor, podemos ver tus misericordias día a día en nuestra familia, porque podemos ver tu mano preciosa en nuestros corazones, porque podemos ver, Señor, que tú estás aquí, Señor, porque podemos sentir esa paz, porque podemos sentir de nuestros corazones. Te agradezco, Señor, porque nos das esta oportunidad nuevamente, esta bendición, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre. Te ruego, mi Señor, que seas tú nuestro invitado principal el día de hoy. Señor, en las iglesias en las que ya se están abriendo, en las que nuestros hermanos ya pueden estar reunidos, Dios, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Sé con ellos, muévete en medio de ellos, mi Señor. Toma, Señor, a este remanente, Padre Santo, que ha permanecido a tus plantas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Te suplico, Padre Santo, que te muevas, mi Señor, en nuestras vidas y que permitas también, Señor, que esa transmisión pueda llegar hasta lo más recóndito de este país, hasta lo más recóndito de esta tierra, Señor. Permite, Padre Santo, que pueda ser compartido al corazón necesitado, a aquellos que no te conocen, Dios, que puedan escucharte, que puedan ver cómo es que podemos alabar y glorificar tu nombre, cómo es que personas comunes y corrientes, Señor, tienen esperanza porque tú existes. Bendito seas para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Le invito, amado hermano, a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, en su capítulo 25, en su versículo 1. Vamos a darle lectura juntos, amado hermano, usted allá donde se encuentre. La palabra de Dios dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén, gloria a Dios. Jehová es nuestro Dios, amado hermano. Tenemos ese privilegio, esa bendición de decir que Dios es nuestro Dios. Vamos a cantar este himno número 17, Salve cantada al Señor. Cántelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Está tu
nuestro Dios. Abra sus himnarios. Este himno número 20, Santo, Santo, Señor de los cielos, y exalte el nombre de nuestro Dios, amado hermano. Dígale, solo tú eres santo, solamente tú has creado lo que veo. Amén, gloria a Dios. El canto, la alabanza dice que a nosotros se nos ha dado un tesoro y es nuestra voz para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Hagamos una oración, amado hermano, una oración de adoración en donde podamos exaltar a nuestro Dios también con nuestras propias palabras. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Para siempre la gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío, podemos cantar toda la tarde, Señor, y aún así no podríamos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Podríamos extender nuestras manos y darnos tu servicio. Pero aún así, Señor, tu amor rebasaría completamente. Señor, esta mañana queremos que dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, fluya la alabanza para ti. Tú, nuestro Creador, tú, nuestro Redentor, el que nos ha mirado con amor, el que nos ha abrazado en tiempos difíciles, el que sigue con nosotros a pesar de nuestras infidelidades. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, a tu nombre la gloria. Tú eres el único Señor que merece ser alabado. Tú eres el único ser creado, majestuoso Rey. Para siempre la honra, la gloria a ti, Señor. Para siempre, Señor. A ti, Señor, la gloria, la honra y el poder. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amado hermano, no se canse de glorificar el nombre de nuestro Dios. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 63, en sus versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Y en esta hora, amado hermano, vamos a alabar a Dios con ese coro número 151, que precisamente es esta porción de la Biblia. Y alcemos a nuestro Dios nuestras manos para exaltarlo, para glorificarlo. Coro 151. Levante sus manos, levante su voz, su corazón a nuestro Dios, que toda nuestra vida sea ofrenda grata delante de Él. Vamos a cantar este himno número 217, que a la letra dice: ten piedad de mí. Hermano, ¿tiene necesidad? ¿Su familia está pasando por algún problema? Vamos a orar después de este himno. Pero además de cantar este himno, yo le invito a que lo haga suyo y lo haga como un ruego para nuestro Dios. Dígale: Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes y en ti confío.
Amén. Oremos, amados hermanos, y tengamos la confianza de que el mismo Dios que nos ha rescatado de la muerte está pendiente de nosotros, de cada una de las necesidades que hay en nosotros. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Mi Señor, en tus manos estamos, Padre Santo. Te agradezco, Señor, porque tú has permanecido fiel, Señor. El día de hoy, Señor, nos acercamos delante de ti, Dios, trayendo, Señor, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Padre Santo. Las pruebas, Padre, el día de hoy estamos cargando. Tenemos quizás, Señor, esas piedras, Señor, que no nos dejan avanzar. Mi Señor, ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, de mis hermanos que están enfermos. Ten piedad, Padre mío, de cada uno de ellos, de cada uno de sus familiares, Señor, de cada uno de tus pastores, Padre mío. Ten piedad, Señor. Sé tú, mi Dios, el que proteja sus cuerpos, el que proteja sus corazones también. Mi Dios, en tus manos, oh Dios, está nuestro pastor general, está nuestro pastor presbiterial, Señor. Si tuvieran alguna necesidad, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de las familias pastorales, mi Señor. No te olvides, Padre Santo, por favor, de cada pequeño, Señor. De aquellos pequeñitos, Señor, que sufren hambre. De aquellos pequeñitos que están también enfermos, Señor. Ten misericordia de cada uno de tus secundarios, de cada uno de tus intermedios, Señor, de tus jóvenes, Padre. Ten piedad, Señor, de cada matrimonio, mi Señor Jesús. Padre, te necesitamos. Necesitamos que tú vayas al frente, Señor. Necesitamos ver tu bandera día y noche, Padre Santo. Trae paz a nuestros hogares. Enséñanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abramos las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 28, en su versículo 7. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amado hermano, confíe en que en algún momento va a decir: yo confié en mi Señor y Él me ayudó. Dios está pendiente de sus hijos, amados hermanos. Vamos a cantar por último este coro número 9, que a la letra dice: amarte solo a ti. Y hay una parte especial que dice: al pobre defender. Amado hermano, tal vez no podemos hacer mucho por nuestros niños, por las personas que están sufriendo. Podríamos dar ayuda, pero no podemos resolver todo, amados hermanos. Pero quien está con nosotros, nuestro Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él sí lo puede hacer. Doblemos rodillas, amados hermanos. El día de hoy vamos a ver la carta a los Filipenses, amados hermanos, y debemos de seguir su ejemplo de ayuda, de humildad, de amor. Amarte
nuestro que estás en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has permitido, mi Señor, que tengamos unos momentos de alabanza en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener estos momentos libremente, Señor, porque tú has permitido que tu iglesia, Señor, pueda adorar, pueda profesar la fe, Señor, con toda libertad. Mi Señor, gracias. Te suplico, Padre Santo, que en esta hora permitas, oh Padre Santo, que tu palabra pueda ser predicada. Que tomes en tus manos a tu siervo Moisés de Samar, mi Señor. Ten misericordia, Señor. Si hubiera alguna necesidad, súplela, mi Dios. Si hubiera alguna dolencia, Señor, toma su cuerpo, mi Señor. Respáldalo, Padre mío. Habla tú a través de él, Señor. Pon las palabras en su boca, pon las palabras en su corazón, mi Señor. Permite, Padre Santo, que como tu pueblo estemos atentos, que podamos abrir nuestro corazón a ti, mi Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, podamos retenerla, Señor, y predicarla. Padre nuestro, limpia nuestro corazón, mi Señor, que tu palabra sea el objetivo de nuestro corazón todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Así dejamos el lugar, amados hermanos, al siervo de Dios, nuestro hermano Moisés. Que Dios les bendiga. La paz de Dios, amados hermanos, reciban un cordial, fraternal abrazo a nuestro hermano, pastor general, nuestro hermano Aarón, y a su amada esposa, nuestro pastor presbiteriano, nuestro hermano Juan Manuel, y a su amada esposa. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su corazón. A la amada iglesia del Señor y a cada uno de los siervos, cada una de las ministras, Dios bendiga sus vidas, su hogar, su familia. Hoy, por la gracia de Dios, por la misericordia de nuestro Dios, vamos a tener nuestra escuela dominical. Hoy corresponde una de las cartas del apóstol San Pablo a los filipenses. Para ello, quiero invitarle, amado hermano, ahí en su hogar, porque tienen su temario, vamos a trabajar con él. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios, el mensaje que tenga el Señor para nuestra vida, para nuestro corazón. Con ello, yo creo que ya la mayoría tenemos nuestros temarios. Vamos a disponernos a leer el pasaje base que nos marca esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hoy estaremos trabajando sobre esta carta casi todo lo que es este tiempo de la escuela dominical. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 al 4 nos dice y nos habla de esta manera la palabra de nuestro Dios. Unidos. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De aquí nuestro temario nos habla acerca de lo que es la verdad bíblica y lo que es la verdad bíblica aplicada. En primer lugar, al hablar de la carta de los Filipos, la verdad bíblica nos enseña, determinando de esta manera,
La Biblia nos enseña que como creyentes debemos procurar la unidad de la iglesia. La Biblia nos enseña que como creyentes debemos procurar la unidad de la iglesia. Y ven aquella imagen, hay manos puestas en una Biblia, en la palabra de Dios, porque es la verdad bíblica que debemos procurar con unidad de la iglesia. En la verdad bíblica aplicada, para lograr la unidad es necesario comprender la diversidad que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, considerando los dones de cada creyente. Queremos lograr la unidad, pero es necesario que nosotros comprendamos la diversidad que Dios ha puesto de aquellos dones en cada creyente. Todos tenemos dones diferentes y esto es según la gracia que nos ha dado. De ahí iniciamos de esta manera entonces lo que es en la diapositiva donde está el mapa. Vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia o este lugar de Filipos que nos marca la historia en estos aspectos. Vamos a conocer un poquito de ello. Se dice que a mediados del siglo I, Filipos no era una ciudad muy grande, pero estaba estratégicamente ubicada, contaba con un rico patrimonio y una cultura propia. Se dice que estaba situada en la ladera de una montaña y se extendía unos 15 kilómetros en el llano fértil y bien abastecido de agua. Desde el importante puerto de Neápolis hacia el interior, tenía ahí una vía ignacia llamada, porque era una importante arteria comercial. Y esta era la Cunía, ciertamente, la ciudad de Roma, con sus provincias orientales, y esa tenía que pasar por el centro de la ciudad. Aunque ciertamente, si usted ve en el mapa, ahí encontramos que la ciudad de Filipos estaba algo retirada de la ciudad de Roma. Ciertamente eran muchos kilómetros, pero en esa provincia primeramente era la lengua griega. Vamos a ver por qué se cambió la lengua a latín. Filipos siempre ha sido una colonia romana, la cual siempre estuvo a cargo de romanos. ¿Y esto a causa de qué? De que muchos soldados romanos, que ciertamente después de las batallas o después de terminar las guerras, ellos vinieron a esa ciudad a habitarla. De ahí que la descendencia de ellos, la mayoría son romanos. Por eso que aquella ciudad marca algunos aspectos que vamos a ir conociendo. Tenemos que en primer lugar, en la diapositiva que tenemos siguiente, lo que nos habla en la introducción, ahí nos está marcando la ciudad de Filipos. Pero aquí había algo tan especial. Cuando el apóstol Pablo llegó, él estaba acostumbrado a que siempre llegaba a las sinagogas. Y ahí siempre hablaba del mensaje de la palabra de Dios. Pero en esta ocasión llegó a Filipo. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Que no encontró ninguna sinagoga, porque no había los suficientes varones judíos para poderla llevar a cabo. La historia resalta que él tuvo que llegar, y lo primero que quería hacer, según Hechos capítulo 14:1, era llegar y visitar la sinagoga. Pero como lo había comentado anteriormente, cuando llegó a Filipos se encontró solamente un lugar de oración. Y lo curioso de esto, hermanos, es que este lugar de oración no estaba dentro de la ciudad, sino que estaba afuera de la ciudad. Y los que acudían ahí, ciertamente eran algunas mujeres que se acercaban cada día los sábados para orar,
y adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto nos marca en Hechos capítulo 16, versículo 13. Perdón que no lea las citas, hermanos, por el tiempo, pero conocemos que al parecer en Filipos no había suficientes hombres judíos para formar una sinagoga, y puede que las mujeres buscaran un lugar afuera, porque el culto judío no era aceptado en esa ciudad romana. Con esto, entonces encontramos, si la mayoría pertenecía a la ciudadanía romana, entonces hay algunos aspectos muy importantes que tenemos que conocer. En primer lugar, tenemos que saber que el rey de Macedonia, Filipo II, que ciertamente fue el papá de Alejandro Magno, es el que estaba gobernando en esos tiempos la ciudad de Filipos. Por lo cual, al ser cada uno de estos soldados, hermanos, que habitaron aquella ciudad de Filipos y su descendencia, ¿qué es lo que pasó y lo que aconteció? Que se hace una va prosperando esta colonia, quizás de una manera, de la misma forma que Roma, y se le conoce como una próspera colonia romana. Con ello, en aquella ciudad ellos se gozaban, o se alegraban, y eran orgullosos de ser romanos, ciudadanos romanos. ¿Por qué? Tanto era así, hermanos, que vestían como ellos, y además, aquella lengua que tenían antes, que era griega, se convierte en latín, y eran orgullosos de hablar latín. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer esta parte de la Escritura, en capítulo 16, versículo 21 del libro de Hechos, porque la palabra de Dios nos determina acerca de esto. Dice así la Sagrada Escritura: y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea que para ellos ese era un problema, que llegara alguien y les comenzara a determinar otro tipo de costumbres. Y ellos decían no, porque nosotros somos ciudadanos romanos, y era su orgullo de serlo. Entonces el apóstol Pablo inicia, hermanos, ahí una situación con la iglesia de los filipenses. Él tenía que darles a conocer entonces que no era solamente el ser ciudadanos romanos, el enorgullecerse de ello, de esa colonia, sino él tenía que mostrar y demostrar, conforme a la palabra de Dios que vamos a ir conociendo, que había una ciudadanía aún más y mejor que la que ellos querían tener. Y él les va a comenzar y empezar a hablar sobre una ciudadanía celestial. Y vamos a leer el libro igualmente Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces en esto el apóstol Pablo empieza a hablar con los filipenses, determinando una ciudadanía aún mucho mejor que la que ellos creían. Con esto encontramos en los primeros puntos, en el primer punto que nos marca nuestra escuela dominical, o temarios, que dice para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar, hermanos? ¿Qué nos quieren enseñar hoy? Que usted y yo conozcamos, ¿sí?, nuestra Biblia en el aspecto de esta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Quién fue su autor? La fecha y el lugar en que se escribió esta. Ahí tenemos una imagen en la cual la tenemos como un ejercicio donde dice anotar la secuencia del punto 1 y del punto 2. En primer lugar, si usted ve, tenemos que ir leyendo partes de la Sagrada Escritura para ir resolviendo
El autor, Filipenses 1:19, nos habla. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba preso. Entonces, si vamos analizando esto, el autor, el apóstol Pablo, primer cuadro. ¿Dónde escribió la carta? Encarcelado, en la prisión. Ahora vamos a ver, hay 3 argumentos que nos hablan acerca de esto, ¿sí? La fecha y el lugar donde se escribió. El primero, se nos habla que unos teólogos hablan y este aspecto que fue en Éfeso en el año 53 al 55. Otros marcan que fue en Cesarea años 57 al 59, pero no hay muchos indicios en el cual puedan, de una u otra forma, decir con veracidad, fue en esta época, fue en este año y fue en esta ciudad. Por lo tanto, la tercera dice, sin embargo, Roma es la opción más probable en el año 61. Y vamos a ver por qué. En Hechos capítulo 28, versículos 14 al 31, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, hasta ahí, hermanos, voy a dejar la lectura. Usted puede seguir la lectura en su hogar. Pero sí encontramos que ahí nos habla que estuvo preso. Y de ahí entonces es más probable, hermanos, que se da la opción que fue en el año 61 donde se escribió esta carta en Roma. Así que usted va llenando ese recuadro, encuentra entonces que en el primer círculo tiene que ir el año 53-55, usted recuerda que se cree que fue en Éfeso. En el segundo círculo, 57-59, encontramos que fue en Cesarea, pero en el círculo verde que está ahí, encontramos entonces que es lo más probable que fue en Roma. Entonces ya conocemos entonces, ya conocen, hermano, y conocemos por la gracia de Dios quién fue el autor, fecha y lugar donde se escribió esta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Bueno, hoy tenemos que ver entonces, conocer el propósito de la carta. Y en los dibujos siguientes tenemos ahí una carta, pero esta carta tenía propósitos que tenía que llevar el apóstol Pablo, que marcaba de una manera total, porque él había vivido muchas cosas que él mismo da testimonio y testifica dentro de esta carta. Primero, su primera acción fue agradecer a los filipenses. ¿Pero de qué tenía que agradecerles? La Biblia nos marca, hermanos, que fue una de las iglesias que ayudó mucho al apóstol Pablo aún cuando él estaba, hermanos, detenido. Una de las iglesias que estuvo apoyando para la obra misionera del apóstol Pablo. Fue una de las iglesias que siempre les gustaba el dar. De tal forma, hermanos, que fue una iglesia ejemplar en estos aspectos. Por eso el apóstol Pablo está agradecido con ellos, y eso lo relata la palabra de Dios en su capítulo 4, versículo 10 al 19 de esta epístola a los filipenses, determinando así. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que a principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me avisasteis una y otra vez para mis necesidades, me enviasteis para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Afrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, alienta también a los filipenses a que estén firmes y regocijarte ante las circunstancias. Entonces son aspectos, hermanos, propósitos de esta carta que nos llevan. Y se va encontrando ahí en los dibujos o en las imágenes, ahí encuentra. Si nos vamos a las imágenes, primero la carta sería el punto número 2, propósito de la carta. Posteriormente sería de una otra forma donde dice gracias, que sería el agradecimiento a los filipenses. De ahí una copa de triunfo en la cual es alienta el apóstol Pablo a los filipenses a que sigan adelante y que se regocijen en el Señor siempre. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, Él les invita a que sigan adelante. De ahí viene la exhortación a la humildad y a la unidad, según Filipenses 4, 2 al 5. Posteriormente vamos a ir leyendo estos aspectos, ahorita de una manera general. Y Filipenses 2, del 1 al 11. También recomendar a Timoteo y a Epafrodito ante la iglesia. Los da a conocer a la iglesia de Filipos. Y aún más, hay una advertencia contra los judaizantes, y todo esto lo marca en el capítulo número 3 de esta epístola. Entonces, si nos damos cuenta y vamos armando este ejercicio, entonces todo inicia, hermanos, del apóstol Pablo dentro de la cárcel, posteriormente donde están las cartas, donde se escribió la carta, y aún así el propósito de ella era la acción de gracias, el que siguieran adelante, el que hubiera unidad y que se cuidaran de todos aquellos judaizantes. Vamos a ir viendo posteriormente, hermanos, algunos puntos de estos, porque no podemos ver todos por el tiempo que llevamos, pero sí algunas situaciones que el Señor nos permita que reconozcamos también lo que nos hace falta dentro de la iglesia, que hoy usted y yo estamos para alabanza y gloria de nuestro Dios. En las características de la carta, primero, nos llama mucho la atención, hermanos, al estar escudriñando ello, que el apóstol Pablo no cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué será? Por la propia razón, hermanos, que no había los judíos, en mayoría, para poder citar el Antiguo Testamento como otras cartas él lo hacía, y citaba citas del Antiguo Testamento, pero en esta ocasión, en esta carta, no se cita el Antiguo Testamento para nada. Además, después del agradecimiento misionero, que en las características de esta carta que llevaba, encontramos también que también el apóstol Pablo expone un tipo particularmente enérgico de vida cristiana. Y en esto nos marca que él exhortaba que tenían que humillarse a uno mismo. Posteriormente tenían que avanzar hacia la meta, provisión para angustiarse y la capacidad de hacer todas las cosas. Nos marca también las características de esta carta. Ciertamente, la palabra gozo en el Nuevo Testamento, hermanos, o en esta carta, aproximadamente se escriben 16 o 17 veces la palabra gozo, que es una de las cartas en la cual la palabra gozo se menciona varias veces.
Y además esta carta, hermanos, contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Y qué hermoso, hermanos, es conocer lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo marca Filipenses 2, de 5 al 11. Pon lectura algunas de estos pasajes nada más. Encontramos en Filipenses 2, del 1 al 4, es la primera carta que leímos al iniciar, hermanos, esta porción. Ahí se nos habla abiertamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí el apóstol Pablo veía la situación que pasaba en la iglesia de Filipos. Esto nos quiere decir, hermanos, que muchas veces en la iglesia había competencia, que querían sobresalir uno de otro, y al apóstol Pablo, por la guianza del Espíritu Santo, ciertamente le determina, hay que detener esto, porque no es posible que siga así una iglesia creciendo y caminando a la manera que ella desea, a la manera que ella quiere. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo está invitando por la porción de esta escritura a que tenían que humillarse uno mismo, a reconocer sus virtudes, a reconocer sus debilidades, como también, hermanos, a reconocer que todos somos llamados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor entonces establece que nuestra vida, hermanos, es necesario entregarla de una manera total y plena, para que de esta forma no el hombre pueda vanagloriarse, porque la vanagloria no nos lleva a nada bien. Detiene mucho la obra del Señor. El pueblo humilde, hermanos, es el que camina con Dios y es que es un verdadero servidor de Dios. Por lo cual, hermanos, también exhorta que sigan avanzando hacia la meta. Y esto, hermano, nos marca una vez más en Filipenses 3, 13 y 14, determinando, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanzar hacia adelante, avanzar hacia la meta. El apóstol Pablo invita y exhorta a los filipenses, sigan adelante. Quiero decirle, hermano, que en ese entonces había también persecución de parte, ¿sí?, de los romanos hacia la iglesia del Señor. Por lo cual, hermanos, de una u otra forma, ellos sentían esa presión, de la cual, hermanos, el apóstol Pablo sí estaba sintiendo el escarnio de ello. ¿Por qué? Porque él fue encarcelado, fue azotado, y él lo recalca posteriormente dando testimonio de cómo él sufrió todo esto en esta persecución. Pero Pablo se alentaba de que aún así los filipenses, hermanos, la iglesia de Filipos, ella seguía predicando el evangelio y predicando las buenas nuevas de salvación. Aún ante estos riesgos, ante estos peligros, era el gozo del apóstol Pablo. Pero tenía que poner en orden algunas situaciones que estaban aconteciendo nada más. Por ello, cuando nos habla de Filipenses capítulo 4, versículo 6, les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Él les exhortaba a no vivir angustiados. Él sabía la situación que estaba pasando en ese momento a la iglesia. Él conocía la situación que se vivía. Y esto, hermanos, es por obra del Espíritu Santo que muchas veces da a conocer y revela a sus siervos la situación de cómo está la iglesia, de cómo vive.
¿Y qué está pasando? ¿Qué le está aconteciendo? Entonces el apóstol Pablo dirige estas palabras diciéndoles: ¿de qué te angustias? Tú confía en Dios, sigue adelante y de esta manera no te afanes, sino tus peticiones y tus oraciones sean delante de Dios y con toda acción de gracias. Le estás haciendo reconocer que el hombre siempre necesita de Dios y cuando esté Dios, Él da la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar al hombre. Y no solo queda ahí, hermanos, Él les dice claramente: el Señor te ha capacitado y te ha dado todo para que tú puedas avanzar y seguir adelante. Y ese hermoso pasaje que todos conocemos, Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los filipenses les va diciendo: todo lo pueden en Cristo. Tiene la capacidad de hacer todo cuanto esté para la obra del Señor. No te preocupes. Hay que seguir en este caminar con Dios y Dios hará la obra, porque en Él haremos por esa, dice la Escritura, y Él hollará a vuestros enemigos. Cuando nos habla la Biblia, hermanos, de esos pasajes cristológicos, vamos a dar lectura en Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11, que es muy hermoso ver lo que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En este pasaje y en esta carta, hermanos, nos habla de la humildad, de la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que ciertamente pasar, hermanos, por amor a nosotros. De ahí, hermanos, que hoy nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros que conocemos a Jesús somos capaces de doblar nuestras rodillas, somos capaces de alabar, de bendecir su nombre, de confesar que Jesucristo es el Señor, porque conocemos y sabemos que Él está con nosotros y que vive por los siglos de los siglos. Con esto, en el panorama que nos habla la carta, es un panorama general que tenemos que conocer de esta manera. Voy a dar nada más lectura a algunos aspectos y las citas, pero usted puede buscar en su casa, posteriormente ir leyéndolas. El bosquejo de la carta de los apóstol Pablo a los filipenses, primeramente dice, número 1, saludos. Está en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Punto número 2, acción de gracias y oración por los filipenses. Capítulo 1, versículo 3 al 11. Circunstancias personales de Pablo. Exhortaciones. En este número 4 nos habla de, inciso A, vivir una vida digna del Evangelio. Inciso B, seguir la actitud de siervos de Cristo. Y eso nos marca desde el capítulo 1, versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 18. En el punto 5 de esta carta, los colaboradores de Pablo en el Evangelio. Y esto desde el capítulo 2, versículo 19 hasta el capítulo número 2, versículo 30, que se nos habla que es Timoteo y Epafrodito. En el punto número 6,
advertencia contra los judaizantes y los enemigos de la cruz. Esto nos marca todo en el capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el versículo número 21, porque esto se divide también, inciso A e inciso B. Primero, contra los judaizantes o legalistas, que es del capítulo 3 al 1 al 16, y contra los libertinos, capítulo 3, 17 al 21. Y eso nada más, hermano, de tocar un poquito en este aspecto. ¿Quiénes eran los judaizantes o legalistas? Eran aquellos que de una otra manera habían reconocido a Jesús como su Salvador, pero a la vez, hermanos, errando, equivocando, querían vivir también conforme a la ley. Y la situación de ellos que estaban invitando y estaba en una forma difícil para los filipenses porque los querían obligar, ¿sí?, a mutilarse, que significa circuncidarse, para que ellos vivieran bajo la ley. Pero el apóstol Pablo tuvo que poner esto en orden y advertir a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Y ahí también había libertinos que solamente se dedicaban, dice la Escritura, si usted lo va a leer posteriormente, a alimentar el vientre y vivir las cosas del mundo, y hacían todo mal. Quiere decir que estos hombres no tenían el temor de Dios, no tenían el temor del Señor Jesús, sino hacían lo que ellos querían y vivían conforme su carne, lo cual el apóstol Pablo también estaba exhortando y estaba advirtiendo a la iglesia de Filipos que no cayeran en esta situación junto con ellos. En la número 7 dice exhortaciones finales, agradecimiento y conclusión, todo el capítulo 4, donde nos habla que exhortaciones en cuanto a varios aspectos de la vida cristiana, del 4 del 1 al 9, y testimonio final, nuevamente agradecimientos, salutaciones y bendiciones finales. De una manera, hermanos, en la que usted puede conocer lo que existe en esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Tenemos, y vamos a tomar nada más algunos aspectos, hermanos, en los que sí creo que debemos detenernos un poquito. En las exhortaciones de vivir una vida digna del Evangelio. Y ahí sí vamos a leer qué dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Llenada, intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Primero, la iglesia, hermanos, hoy en el Señor, tiene que vivir también una vida digna del Evangelio. Por eso en el versículo 27 dice claramente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, el que te salvó, el que te compró, el que te lavó a precio de sangre. Él quiere que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos suyos, de tal forma, hermanos, que cuando nosotros nos gozamos en el Señor, yo creo que los siervos de Dios se gozan cuando ven a un creyente, a un cristiano, o ciertamente, hermanos, alguien de su grey, donde él ministra por la gracia de Dios, ve que sigue adelante y sigue en el camino del Señor de una forma agradable delante de Dios. Y es un gozo, hermanos, para los siervos de Dios. Yo creo que nos gozamos, hermanos, ver cómo van creciendo en Dios. Y por eso el apóstol Pablo exhortaba: sigan adelante. Ya sea que esté presente, ausente, ustedes no se preocupen, sigan caminando en Dios. Y yo creo que debe de ser así, hermanos. Está el pastor o no está el pastor, el que está con ustedes es el pastor Jesucristo, el pastor de pastores, y es al que debemos tener temor y reverencia todo el tiempo de nuestra vida. Y por lo tanto, esté o no estemos nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, usted manténgase firme en Dios.
¿Por qué? Porque somos de un mismo espíritu y tenemos que tener ese mismo espíritu en Dios. ¿De qué manera? Combatiendo unánimes, que decir, que debemos estar unidos y trabajar por la fe en el Evangelio, ganando almas para nuestro Señor Jesucristo. Es vivir una vida digna en el Evangelio, hermanos. De tal manera tenemos prueba, lucha, necesidad, dificultad, y así la tenían ellos. Dice la palabra de Dios y les declaraba, y nada estén intimidados por los que se oponen. El apóstol Pablo había vivido esto y se oponían a aquel predicar el Evangelio. Se oponían a aquel llevar estas buenas nuevas. Hoy en día, hermanos, también en nuestro tiempo, hermanos, hay oposición, pero la Biblia dice que esta oposición ya no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad de las regiones de estas tinieblas, hermanos. Pero gloria sea nuestro Dios que tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la sangre de Cristo tiene poder para vencer todas estas potestades. Con esto, si nuestra vida es combatir en el Señor, ¿cómo tenemos que hacerla? Por medio de la oración, del ayuno, de la comunión en Dios, y no intimidarnos a lo que venga, a lo que ha de venir. Porque así como se lo dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, hermanos, lo podemos nosotros también decir, determinar, todo lo podemos en ti, mi Cristo, que nos fortaleces, y seguiremos adelante buscando de tu presencia y gozándonos y predicando tu palabra, tal vez por medios virtuales, hermanos, por medios presenciales, pero la obra de Dios tiene que continuar y seguirá. Porque muchos que se opongan, hermano, dice la palabra de nuestro Dios, están llevando la situación de signo de perdición, mas vosotros que usted está trabajando y está firme, está llevándose, hermanos, lo mejor que la salvación, y esto proviene de nuestro Dios. Ciertamente todos tenemos que padecer, y estamos padeciendo hoy en tiempo, hermanos, estos principios de dolores. La razón es que Dios tiene un propósito bien definido para la iglesia. Así la place que estemos padeciendo en este momento, estos principios de dolores que estamos pasando de esta peste, de esta pandemia, hermanos, de las situaciones económicas, de las situaciones de que no hay trabajo, hermanos, pero gracias sea a nuestro Dios, como se dijo a los filipenses, Él pues suplirá todas vuestras necesidades. Él hará, hermanos, todo cuanto le plazca, pero la iglesia del Señor tiene que seguir adelante y tiene que seguir caminando en esa vida digna del Evangelio. Cuando hablamos de esa vida digna del Evangelio, estamos hablando de esa vida que nos habla de las buenas nuevas que están escritas en la palabra de Dios, y por lo cual usted y yo tenemos esa necesidad de abrazarnos del Señor y seguir adelante y no contaminarnos, hermanos, con las cosas del mundo, como el apóstol Pablo había exhortado. No te contamines, no seas como los judaizantes, no seas como los libertinos, sino tú sigue adelante y busca de Dios, porque el Señor está cerca, les hablaba. Cristo está a las puertas. Y hoy la iglesia también, hermanos, que hoy nosotros participamos, somos la iglesia del Señor. El Señor también nos advierte que Él está a las puertas y que Él viene pronto ya por su iglesia. Pero por lo tanto Él quiere encontrarnos trabajando. Él quiere encontrarnos, hermanos, viviendo una vida, Señor, que al Señor le agrada, y que no haya, hermanos, ningún obstáculo, ninguna barrera, ningún pecado que pueda impedirte heredar el reino de los cielos. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio de seguir esa actitud de lo que somos, esclavos del Señor, esclavos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo tenía por pérdida. En el capítulo 2, del 1 al 18, nos habla de esta situación. Que todo, hermanos, él despojó de todo lo que él tenía, de todo lo que él era. Aún, hermanos, él decía, si hay algo que me enorgullezca, que muchos lo hacían, de ser ciudadanos romanos, él decía, yo aún más. Porque ciertamente él decía y declaraba que ciudadanía era totalmente, no había sido comprada, sino era de una forma natural, y que había venido ciertamente, hermanos, a venir a tener esa ciudadanía. No solo queda ahí. Aquellos judíos que se engrandecían, decían, yo soy más, porque soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Si hay algo en que gloriarse, me gloriaré. Pero no así, dice, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida,
Porque la actitud del siervo de Cristo es servir a su Señor con humildad y sencillez de corazón. Como hoy, hermano, la palabra de Dios nos está invitando a que usted y yo sirvamos a Dios con humildad y sencillez de corazón, porque esto es agradable delante de nuestro Dios. Y confesemos que Jesucristo es nuestro Señor, y confesemos que Jesucristo es nuestro Salvador, y digámosle: Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, para honrar, alabar y bendecir tu nombre. Y de esta forma, hermanos, estamos reconociendo nuestra actitud de siervo de Cristo, estamos reconociendo nuestra actitud de cómo tiene que ser ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Omnipotente. Con ello, la iglesia, hermanos, en esa unidad tiene que caminar y tiene que seguir confiando en su Señor. De aquí, en el capítulo 4, hermanos, nos habla exhortaciones en cuanto a varios aspectos de la vida cristiana. Dice la Escritura, en el capítulo 4, versículos del 1 al 9, la palabra de Dios ahí en su hogar. Le invito a que usted la lea, hermano, también, y veamos lo que Dios quiere de nosotros. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida cristiana, hermanos, hay varios aspectos en la vida que a veces nos quieren que regresemos atrás, que volvamos la vista atrás. Pero es imposible, hermano, que desde que usted y yo probamos las delicias del Señor, las bendiciones de Dios, que usted y yo hemos experimentado la grandeza y la misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, no es posible volver atrás. Porque hay algo, hermanos, en nuestro ser que es el Espíritu Santo de Dios que nos invita a la acción, que nos invita a seguir adelante y a no retroceder jamás. Por lo tanto, hoy, hermano, en este día domingo, hermano, en el que la gracia de Dios nos permite estar, esos aspectos de tu vida, tú tienes que ver cómo estás y cómo estamos delante de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía claramente, y así mismo, hermano, el Señor nos lo dice hoy: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gózate, hermano, alégrate, siempre vive en Dios feliz, porque el estar en Cristo, hermanos, es alegría y felicidad. Aunque tengas pruebas, lucha y necesidades, es cierto. Pero tú puedes clamar a Dios, tú puedes orar, tú puedes ciertamente esperar en esa paciencia. Tú puedes decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces no comprendemos, hermanos, esa paz, esa seguridad que el Señor nos brinda, ese amor, cómo nos abraza. Porque nuestro entendimiento no alcanza a comprender lo sobrenatural. Porque tenemos un Dios, hermanos, que hace cosas sobrenaturales, en el cual permite que usted y yo nos gocemos y nos alegremos y tengamos esos pensamientos que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el Señor determina abiertamente hoy a la iglesia que por lo demás, hermanos, tienes que hablar siempre en verdad. Tienes que estar siempre en esa realidad. Tienes que ser siempre veraz. No mintamos los unos a los otros. Tienes que andar en lo que es verdadero, y el verdadero camino es Cristo. Debes andar en lo honesto, ser honesto en todo tiempo.
Debes dar a cada uno, a cada quien lo que le corresponde. Tienes que ser justo. Y todo aquello el apóstol Pablo determinaba a los filipenses, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Tienes que andar y tenemos que andar en ello, hermanos. Y todavía dice el apóstol Pablo, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Busca de Dios. Tal vez has visto hermanos que caminan en Dios. Y después es bueno seguir el ejemplo. Pero quiero decirte, hermano, hermana, que es mucho mejor seguir el ejemplo de Jesucristo, del que no se equivoca, del que es perfecto, del que vive por los siglos de los siglos. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo termina dando ese agradecimiento a toda la iglesia de Filipos por todo lo que había vivido, lo que había pasado. Y él marca, hermanos, lo que Dios quiere. En la diapositiva para redarguir nos habla que tenemos que reconocer, que a veces nos marca ese error, número 1. Pensar que la unidad de la iglesia resulta difícil por la diversidad de pensamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Pensar que la unidad de la iglesia resulta difícil por la diversidad de pensamientos de los miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos esa imagen, hermanos, a un lado, en el cual hay 4 personas ahí y todos están pensando, ¿qué hará? ¿Qué pasará? Pero bendito sea el nombre del Señor que tenemos una respuesta. Una respuesta bíblica en el cual, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 2 dice, ruego de vos y asintique que sean de un mismo sentir en el Señor. La iglesia, hermanos, entonces tiene que ser de un mismo sentir en el Señor. Para que haya unidad en la iglesia, solamente la puede propiciar el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que sintamos lo mismo, que usted y yo sintamos lo mismo. Sintamos lo mismo por esa persona que no tiene a Cristo. ¿Y qué es eso, amor? ¿Qué es eso, hermanos? Es sentir ese amor, sentir misericordia, sentir compasión, sentir piedad. Sintamos lo mismo, teniendo ese mismo amor. Trabajar en la misma obra, ni usted ni yo, hermanos. Perdón por lo que voy a decir, pero esa es la realidad. A veces nos creemos que somos indispensables en el lugar que donde yo estoy, en el puesto que el Señor por su misericordia me permite tener o estar. Está equivocado, hermano, porque el Espíritu Santo es el mismo, la grey de Dios es la misma, y es el Señor y es el dueño de ella, es el dueño de la viña. Usted y yo solamente somos trabajadores, somos siervos inútiles, que lo que tenemos que hacer hicimos por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Por eso Dios dice, trabajad unánimes, trabajen unánimes, no se sienta uno mayor, no se sienta uno menor. Trabajemos en Cristo juntos y la obra de Dios continuará y triunfará, porque ciertamente, como dice la palabra de nuestro Dios, si uno prevaleciere contra uno, 2 resistirán. Pero el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así sea, hermano, la iglesia del Señor. Así sea donde esté este lugar, en esa iglesia local. Trabajemos unidos, hermanos, sintiendo una misma cosa en el Señor. Y esto es que el amor de Dios es con nosotros. Y esto es que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Por lo cual nos llevará a unificarnos. Si usted está trabajando en una misión X, lejana, usted está en una ciudad, quiere decirle que el Espíritu Santo es el mismo y es el que aúna a la iglesia para los trabajos espirituales que Él quiere y que Él determina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Con ello, nos habla la Escritura, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que corregir? Como hijos de Dios debemos hacer un lado todo espíritu de competencia o vanagloria y trabajar por el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Lo vuelvo a repetir, como hijos de Dios debemos hacer un lado todo espíritu de competencia o vanagloria y trabajar por el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Que se acabe, hermanos, ello.
de sentirme, yo soy el mejor pastor, sentirme soy el mejor predicador, de sentirnos, no, pues yo soy la mejor o el mejor en la directiva. Sin mí no se hace nada. No es cierto, hermanos. Aquí no, en la palabra de Dios, hermanos, y aquí en la viña del Señor y en la obra de Dios, el Señor no tiene que ver nada con la vanagloria. La vanagloria, hermanos, no lleva nada bueno. Dice la Biblia, hermanos, en uno de los primeros salmos, cuando nos habla y determina, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Dios es Dios y es Rey de reyes y Señor de señores, y su gloria es perfecta y es eterna por los siglos de los siglos. ¿Qué somos nosotros? Si con poquito nos doblamos, hermanos, si con poquito, hermanos, ya estamos ahí, tan frágiles, hermanos, que somos, que lo que está pasando en este tiempo, con tan solo esta pandemia, lloramos, clamamos, suplicamos, que el Señor detenga esto porque no se soporta, no se aguanta, hermanos. ¿Qué es el hombre para que se gloríe? ¿Qué es el hombre para que diga esto, aquello? No, hermanos. Nosotros, hermanos, en Cristo tenemos una misma fe y esa fe está ligada a nuestro Rey y Señor. Por lo tanto, dejemos todo espíritu de competencia y vivamos en humildad y unifiquémonos trabajando en la obra de nuestro Dios. El creyente, hermanos, y nos habla para instruir, el creyente transformado por el poder del Espíritu Santo avanza en el desarrollo de su vida cristiana. Él quiere crecer y quiere continuar, aún reconociendo las circunstancias adversas que ha vivido en el pasado. Pero ¿sabe todo lo que pasa, hermanos, cuando tiene un conflicto, alguna necesidad? Es para que usted y yo alcancemos la madurez espiritual y de esta manera poder alcanzar la meta. Y vamos ascendiendo, vamos subiendo. Por nosotros, por nuestros propios méritos, no, hermanos. Porque el Espíritu Santo va con nosotros y está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Y buscamos así la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos, hermanos, por último, nos habla y nos dice nuestro temario de escuela dominical en la conclusión. Tengamos los mismos sentimientos que hubo en Jesucristo, quien siendo Dios y teniendo derecho a recibir los honores de Dios, renunció a ellos, tomando una naturaleza con las mismas debilidades y miserias que la de los demás hombres. Tengamos los mismos sentimientos que hubo en Jesucristo, quien siendo Dios y teniendo derecho a recibir los honores de Dios, renunció a ellos, tomando una naturaleza con las mismas debilidades y miserias que la de los demás hombres. Hoy, hermano, que hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, y hoy que sabes, hermanos, cómo fue dirigida la carta a la iglesia de Filipenses, de Filipos, hoy también el Señor ha hablado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, lo que Dios quiere que tú hagas, cómo quiere que tú respondas, cómo quiere que tú alcances esa meta para estar con Él en el reino de los cielos. Esto no se alcanza, hermanos, por sacrificios. Esto no se alcanza por decir, hiciste aquello, hiciste lo otro. Lo que hiciste, lo hiciste para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mejor que deberíamos hacer. Pero hoy el Señor te invita, hermano, y con esto termino, cuando dice regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Regocíjate, hijo, regocíjate, hermano, regocíjate, hermana, porque Cristo está contigo. Y todo lo que pase y todo lo que venga, no te preocupes, Jesucristo está contigo. Y todo aquello, hermano, tengamos que padecer, lo padezcamos, pero en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que aquel día se acerca y cuando Cristo venga, hermanos, todo esto cambiará y seremos transformados para la honra y gloria de nuestro Dios. Hoy te invito, hermano, a que inclines tu rostro y tú sabes cómo vives. Tú sabes cómo estás. Y digamos, Señor, he aquí, mi vida está en tus manos. Padre nuestro, a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Tú que
que conoces mi vida y mi corazón, Señor. Tú que sabes, Señor, si vivo una vida cristiana, Señor, o estoy viviendo una vida, Señor Jesús, como aquellos que llevaban una vida de libertinaje, Señor, libertinos. Oh Dios, o una vida legalista. Tú lo sabes, mi Señor. No puedo esconderte, Señor, nada, porque tú lo sabes todo de mí. Hoy solo te imploro tu favor y tu misericordia. Que me ayudes a continuar, Señor, en esa vida agradable delante de ti que tú esperas que yo responda. Porque está escrito y es establecido en tu palabra lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. Que hagamos lo mejor para nuestra vida espiritual. Que hagamos lo mejor, mi Señor, para la iglesia local donde estamos, el presbiterio donde tú nos permites, Señor, trabajar. Démonos todo al 100%, que seas tú el que dirija, Señor, nuestra vida, nuestro ser, cada día, Señor, a tu nombre la gloria, para que de esta manera, Señor, oh Dios, nos unifiquemos alabando y glorificando tu nombre, y ver la obra de Dios creciendo, y ver la obra de Dios caminando, Señor, hacia tu presencia, cada vida, cada alma. Que ese sea nuestro gozo como los Filipos lo tenían, un gozo cumplido, mi Señor, un gozo en nuestra vida, sirviendo también a ti, sirviendo a tus siervos, mi Señor. También hoy nos has hablado que sirvamos a tus siervos que ministran, que sirvamos a tus siervos a los cuales son misioneros, predican la palabra afuera, mi Señor, por medio de oración, por medio de dádivas, mi Señor. A ti la gloria, porque esto es agradable delante de tus ojos. Hoy, Señor, bendigo tu nombre y alabo tu nombre. Y perdona, Señor, lo que no hemos hecho. Y perdona, Señor Jesús, todo aquel mal que hemos cometido, Padre. Y en tu misericordia ayúdanos, mi Señor, a avanzar. Ayúdanos, Señor, a no detenernos, sino glorificar tu nombre, Padre. Te alabo, Padre. Te alabo y te ensalzo, Jesús. Gracias por todo, mi Señor. Gracias por todo y por los siglos de los siglos, Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. Antes de retirarnos, hermanos, vamos a orar por las necesidades. Todos aquellos hermanos, aquellas personas que tienen algún problema, alguna necesidad económica, o tienen alguna situación de un enfermo, Dios tiene poder. Hermanos pastores que están enfermos, hermanos, por lo cual necesitamos clamar a Dios, que Dios tenga misericordia, y de esta manera que Dios haga la obra, que Dios supla toda necesidad. Oremos delante de Dios, Padre. Antes de dejar, Señor, este lugar, queremos suplicarte, mi Señor, por aquellos que están enfermos, que tengas misericordia, Señor, y los sanes. Que tengas compasión de las familias, Señor, que padecen esta necesidad juntamente con Él. Suple, Señor, esa necesidad. Escucha su clamor y su oración. Tú tienes poder, Señor, para sanar. Porque creemos en Jesucristo como médico divino de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquel niño, de aquel adolescente, de aquel joven, de aquel adulto, de aquel anciano. Ten misericordia, mi Señor. Y haz bondad, haz misericordia en él, Señor, en ella. Mi hermano que tiene necesidad económica, súplele, Señor. Que no le falte pan de cada día a sus hijos, Señor, a su familia. Que no escasee su despensa, mi Señor. Suple, Señor, en tu nombre. Porque estamos con nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos. Porque cuida de su iglesia, por el que vela por ella, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a suplir cada necesidad. Tú lo harás por tu infinito amor, por tu infinita misericordia.
vamos sintonizando nuestras redes sociales. En Facebook, ICIAR, Video de Tlaxcala, Video de Luz. En YouTube, Video de Luz ICIAR. Los horarios, los días jueves a las 6 de la tarde, domingo 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Con ello, hermano, ahí en su hogar, abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 23 y demos lectura unidos. Y así la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y asimismo, hermano, le invito ahí en su hogar. Pongamos de pie y ciertamente levantemos nuestra mano derecha y inclinemos nuestro rostro para ser despedidos con la bendición apostólica. Dice la palabra de nuestro Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.